lastimosamente, esa es la realidad de la política estadounidense y de su modelo de democracia, en el cual el lobby promueve los intereses de Israel sin consultar a la población, sin consultar al votante, pues las decisiones de política exterior referente al Medio Oriente son tomadas con base a lo que el lobby solicita. Tucker Carlson hace más de un año entrevistó a un congresista republicano que no recibía dinero del lobby. Y él dijo claramente que cada uno de los congresistas tenían a alguien que le llamaban el iPad Boy. Y el iPad Boy era alguien de IPAC que les llamaba por teléfono a cada uno para que se reunieran a tomar café, para ir a un restaurante, incluso para tomar tragos y para platicar de la política, para mantener una conexión y generar amistades y generar una simbiosis entre el lobby israelí y el representante político. Por lo tanto, si nosotros entendemos esta situación, todas las decisiones con base a Medio Oriente son decisiones que provienen del lobby israelí y han influido sobre congresistas. Te puedo dar nombres, te puedo dar nombres, sin embargo, lo que sucede es que vemos a un grupo de lo que llamaríamos halcones de la guerra, Mm. ¿verdad? De halcones de la guerra que han estado influyendo sobre Donald Trump para tomar decisiones de política exterior contrarias a lo que era el ofrecimiento de campaña de él. Ahora, en otro orden, dale. Sí, Sí. sí, es que fíjate que aquí está el punto. O sea, Donald Trump se vendió como un pacifista, como alguien el que iba a venir a resolver las Sí. guerras y no a iniciarlas. Pero es que esta guerra, el propio Pete Hegseth, no sé si tú viste la conferencia de prensa del día Ajá. de ayer, el propio Pete Hegseth dio a conocer que esta operación no tenía horas, ni días, ni semanas. Tenía meses y semanas, dijo él, de estarse fraguando, de estarse preparando. Con lo cual, cabe otra situación acá. Tú me estás hablando de congresistas y de representantes, pero es que esa decisión no pasó por el Congreso. Esa decisión fue No tomada importa, por el, por el, por no el, por importa, el, por el Estado. El punto... no importa, A ver. no importa. La presión dentro del partido ha estado para Donald Trump. Personas como Nikki Haley, Ah, personas en especial Lindsey Graham, personas en los medios de comunicación como John Bolton, personas como el ex secretario de Estado, han estado en los medios de comunicación presionando a Donald Trump. Y esa presión viene del lobby israelí. Y otros manejan las presiones que hacen, o manejan más bien los intereses que hacen el complejo militar industrial. Esto es una negociación de poder. Es una negociación de poder por intereses de grupos económicos o de grupos políticos. Así es como lo tenemos que entender. Muchas personas no se atreven a decir estas cosas porque de una u otra manera están ligados a un grupo de poder o trabajan para un gobierno y no quieren verse afectados. En mi caso, que yo analizo de manera politológica, valga la redundancia, los acontecimientos políticos y que no estoy ligado ni a ningún partido político ni represento los intereses de nadie, yo lo puedo decir abiertamente. Es una realidad. Así es. Ahora, la, eh, a Donald Trump se le están alejando actores claves que le ayudaron a ganar. justo eso te quería preguntar, porque fíjate que a mí me parece que Sí. es ensordecedor el silencio de Elon Musk. Ensordecedor Ujú.
el silencio del magnate, porque de que Donald Trump llegó a la presidencia, no es que haya estado activo, era una pieza fundamental, una pieza de primer nivel en el gobierno de Trump. Es más, estaba siempre a la par de él en el salón oval, en la toma de decisiones, se veían aquí, se veían allá. Desde un conflicto mediático que tuvieron hace un par de días se ha alejado, pero en medio de este contexto que las afectaciones para los Estados Unidos y el mundo pueden ser significativas, Elon no ha dicho nada. Luego que se disculpó con Trump por mencionar algunas cosas, no ha dicho nada o casi nada de temas de política. Se ha alejado completamente. Pero es que la cosa va más allá. Otro que fue un gran aliado de Trump fue el propio Tucker Carlson. Y en dos recientes podcasts ha puesto a parir a cercanos a Donald Trump, entre ellos Ted Cruz. Entre ellos se me olvida el otro justo ahora, pero literalmente los ha puesto a parir y les ha dicho, a ver, a Ted Cruz le dijo, ¿tú sabes cuántos habitantes tiene Irán? No, no sé. Y No sabía. atacas a un país que ni siquiera sabes cuántos habitantes tiene. Y luego hubo una respuesta mediante las redes sociales de memes y de intentar de no invisibilizar, sino que ridiculizar las preguntas de Tucker Carlson. Pero es que ahí ya vemos dos personajes importantes. Uno mediático y económico, Elon Musk. Otro mediático como Tucker Carlson con un arrastre brutal. Pero también atrás de ellos y principalmente Tucker Carlson vemos a representantes que dicen, hey, el problema de Estados Unidos es el fentanilo, son los grupos del narco, son la frontera sur, es esto, que y lo otro, no lo que está pasando al otro lado del charco. O sea, vemos que Trump, aliados estratégicos o tácticos con muchísima relevancia, se le están dilatando, están comenzando a decir, me escoro, me alejo, me voy porque la está liando parda. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Sí, mira, definitivamente hay una crisis dentro del movimiento MAGA. Dentro del movimiento Make America Great Again hay una crisis porque yo creo que está quedando muy evidente el que Donald Trump, número uno, tenemos que ser muy honestos y aunque la gente se moleste, no podemos mentir, por lo menos yo no puedo, pero de lo que ha prometido, no ha logrado solucionar nada. No terminó la guerra en Ucrania en un día ni con una sola llamada. Número uno. Número dos, no está deportando o no ha iniciado la operación de deportación masiva. Está entrampado a nivel legal. No ha pacificado Medio Oriente. Al Se ha contrario, calentado más exactamente. lo está incendiando, ¿verdad? No ha logrado que la mayoría de los países del mundo lleguen a acuerdos tarifarios con él todavía. De poquito a poquito, algunos países que han sido aliados históricos de Estados Unidos sí se han ido acercando independientemente. Pero si por lo menos ves lo que ha sucedido de este lado del mundo, del Asia-Pacífico y el sudeste asiático, el que exista o el que Donald Trump haya anunciado, aunque después le dio una extensión de 90 días para que entre en vigor, pero el que Donald Trump haya anunciado la imposición de tarifas bastante altas para ciertos países, entre ellos incluimos a Vietnam con el Sí. 46%, a Malasia creo que con el 26%, no me acuerdo, Camboya con el 36%, no me acuerdo en este momento, pero eso no hizo que estos países vinieran inmediatamente a negociar con Donald Trump, sino que lo que provocó es que aceptaran la invitación que les hizo Xi Jinping para unificar toda una zona de libre comercio. ¿Ok? Mm. Por lo tanto, hoy no tienen un libre comercio con Estados Unidos y están empezando a sentar la base de llegar a un libre comercio con China.
Entonces, ¿quién es el ganador en este momento? Por lo menos de la zona del sureste asiático y el Asia Pacífico. Países como Corea, países como Japón, que han sido aliados históricos de Estados Unidos y con los cuales comercian muchísimo, ahí han hecho una alianza con China para hacerle frente a la imposición de aranceles. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas situaciones, entonces realmente Donald Trump no ha logrado, no es que el hombre sea el culpable, no, sino que simple y sencillamente las circunstancias han llevado a que él no esté logrando sus objetivos. Y lejos de lograr sus objetivos, está generando problemas a nivel internacional. Otro problema, y este lo generó dentro de casa. ¿Creerías tú que vale la pena por capturar a 100 personas ser el detonante de todas las manifestaciones Los que han Ángeles. habido en más de la mitad de las ciudades, en más de la mitad, en ciudades de más de la mitad de los estados dentro de los Estados Unidos, por capturar a 100 personas? ¿Crees tú que esos son los resultados que la gente de MAGA espera o esperó en su momento? No. No son esos los resultados. MAGA y toda la gente que votó por ellos esperaba tres cosas fundamentales: deportaciones masivas, regulación ah, para la inmigración, que llegaran menos inmigrantes y que llegaran solamente los inmigrantes calificados. Tercero, no involucrarse en ninguna guerra. Pues este tipo de tres situaciones causan molestia. Ahora, si bien una encuesta reciente dice que la mayoría de las personas de MAGA sí apoyan una intervención militar, estamos hablando del voto duro que siempre va a votar republicano. Pero la gente que se unió al movimiento porque le pareció atractivo o fue atraída por las promesas de Donald Trump, esa es la gente descontenta. Y entre ellos tenemos a muchísimos periodistas: Tucker Carlson, a Candace Owens, hasta incluso el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, lo está criticando, ¿verdad? Por lo tanto, hay una crisis interna. No sé, en estos momentos la sociedad estadounidense es compleja, la sociedad norteamericana, estadounidense es bastante manipulable cuando tiene que ver con los temas de religión y conservadurismo. Entonces, en este caso de apoyar a Israel, no te podría decir cuál va a ser el resultado, pero por lo menos en parte de la sociedad conservadora que es voto duro va a agradar. En gente nueva que se unió al movimiento, eso desagrada. Eso sí te lo puedo decir con conocimiento de causa. Ok. ¿Ok? Eh, vale, entonces Trump ya tiene adversos dentro de su propio partido y movimiento que no los tenía antes. Tenía dentro del partido, Claro. sí, ¿verdad? Dentro del movimiento no había mucho, había una cohesión bastante fuerte, pero que se le vaya a Elon, que se le vaya a Tucker Carlson, son dos gigantes mediáticos y uno de ellos económicos, que es una pérdida catastrófica. Porque si Elon, definitivamente las probabilidades que ganara Donald Trump eran bajas. Eran bastante bajas. Imposibles no, pero sí bastante bajas. Ahora, mira, viene otra cosa Sí, que me parece muy relevante. Hemos estado hablando acerca de que el lobby israelí en los Estados Unidos es fuerte, es muy fuerte sí, a nivel económico y a nivel de crear lazos. Porque una cosa es decir, mira, yo te pago, pero verte solo en las elecciones o cuando necesito, a tener un contacto directo casi de amistad, como tú me lo has comentado. Intentan hacerlo como crear ese vínculo de es mi amigo y tengo que ayudar a la familia de mi amigo. ¿Qué gana los Estados Unidos con este ataque? Porque, a ver, el MAGA es igual a Estados Unidos primero y Estados segundo y Estados Unidos tercero, y si sobra algo, Estados Unidos, pues también para él va.
Pero ¿y esto en qué le beneficia a los Estados Unidos? Sabemos que es el Mira, me principal... encanta la pregunta. Dime. Me encanta la pregunta que me estás haciendo porque precisamente ayer estuve hablando con un grupo de personas de la universidad. Ujú. Estuvimos haciendo una videollamada y estuvimos comentando bastante sobre este tema y yo les señalé cuáles eran los puntos exactos de lo que gana Estados Unidos y te lo puedo decir en este momento, punteado, lo tengo. Vaya, mira. Eh, Debilitar a Irán es importante para Estados Unidos, porque recordémonos que Irán es el aliado de China y Rusia Mm. en la región. El ¿Ok? principal y único. Esto es, sí, esto es una ganancia geopolítica, llamémoslo así. Luego, esto conlleva recuperar la influencia que se perdió en los tiempos de la administración de Joe Biden, porque la administración de Joe Biden, recordemos que China empezó a tener más influencia dentro de Irán. Recordemos que Irán empezó a formar parte de los BRICS, fue Sí. invitado y formó parte de los BRICS. Y tercero, Rusia empezó también a tener más influencia sobre Irán al punto de firmar una alianza estratégica Sí. que no incluye defensa. Esto es otra cosa. Esto es una alianza estratégica. Ahora, otra de las cosas que pretende, por decirlo así, ya no es tanto que gana, sino que pretende que suceda para sacar raja política, es que como Estados Unidos tiene bases en Arabia Saudita y tiene bases en Qatar, tiene bases en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Omán, en varios de estos países del Golfo Pérsico. Por lo tanto, una, un ataque directo de Estados Unidos a Irán, pues se espera una respuesta de Irán a una de las bases estadounidenses y que ya grupos proxies ya atacaron la primera. Acabo de ver la La de Irak noticia. o la de Siria. Creo que está en Irak. No, Siria, perdón. Está en Siria. Sí. Sí, Por lo yo vi tanto, yo vi el informe por la mañana que estaban preparando, que habían sí. indicios que estaban preparando, pero no sabía que ya habían atacado Ok. Atacar una base en Arabia Saudita significa atacar, al reino. penetrar de manera agresiva en territorio saudí. Y eso puede ser causante de un conflicto diplomático para interrumpir el proceso de normalización de relaciones diplomáticas exitoso que ha llevado China entre Irán y Arabia Saudita. Porque una de las estrategias que ha utilizado siempre Occidente para poder mantener influencia y controlar el Medio Oriente es exacerbar aquellas divisiones naturales y religiosas que existen entre las etnias. A nivel religioso, entre los musulmanes, chiitas y Mm. sunitas. Y a nivel natural, de carácter étnico, entre los persas y los árabes, o de descendencia árabe, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, si interrumpen el proceso de normalización, entonces es mucho más fácil controlar el Medio Oriente. Ahora, eh, limitar la capacidad iraní de cerrar el estrecho de Hormuz, porque al debilitarlo militarmente, limitan su capacidad. Y al generar una respuesta de Irán, que ya el Parlamento iraní ya lo aprobó, pero Sí. todavía no se ha tomado la última decisión para Solo ha cerrar dado, por lo menos la parte del estrecho que le corresponde a Irán, que es la parte norte, porque la parte sur es de Omán, ¿verdad? Entonces, allí va a generar un caos y los países exportadores de petróleo del Golfo, Estados Unidos los puede poner en contra de Irán. ¿Ok? eh, Y aún así todavía pueden generar un flujo aceptable de petróleo a través de la parte del estrecho que le corresponde a Oman, ¿verdad?
¿Ok? Esta parte es interesante, porque fíjate que justo estamos por publicar un video en el canal de Caos Mundial donde hablamos de este tipo de temas. Estamos publicando este video, por Claro. cierto, acá. Este tocaba en Caos Mundial, pero lo hemos hecho acá por cuestiones de algunos problemas técnicos que tenemos con el canal para transmitirlo en vivo. Eh, Fíjate que es bien interesante este conflicto porque Irán ha financiado no a un par. Siempre se habla de los hutíes en Yemen, siempre se habla de Hezbollah en el Líbano, Sí, siempre se habla de Hamas en la Franja de Gaza, se habla de la yihad islámica, pero es que no solo ha financiado a ellos, tiene grupos en Irak, tiene grupos en diferentes zonas de estos lugares, de Medio Oriente, diferentes países de la zona de Medio Oriente. Y puede y está por lo visto ya comenzando a ocuparlos. Me da la impresión, tú me lo confirmas, de que no los ha ocupado porque no lo consideraba todavía necesario. Eso yo lo tomo como punto de partida por declaraciones que dio el propio Vladimir Putin en su antepenúltima declaración pública, a donde dijo: Irán no nos ha pedido ayuda. Si Irán no les había pedido ayuda es porque consideraba a Irán que se encontraba en condiciones de seguir combatiendo en solitario y no había activado a los hutíes, no había activado a Hezbollah, que se encuentran debilitados, pero algo pueden hacer. Aunque sí. sea un arañazo, pueden hacer. Jamás se encuentra en una situación mucho más compleja, principalmente la Franja de Gaza, pero está su símil que se encuentra en Cisjordania, y hay otros grupos que se encuentran en la región que se pueden activar. No los había ocupado. Ocuparlos, estos grupos proxy, equivale a que Irán diga: mira, nos fuimos nosotros, son los que tú tienes en tu territorio. Puede hacer eso y con esto pues mermar o no hacer que escale demasiado la tensión. También otro punto relevante es que principalmente de Jordania se habla, de Siria al Golani, permitiendo que se ocupe el territorio para el envío y regreso de bombarderos. O sea, hay una situación en Medio Oriente a donde se señala a los líderes de la región de permitir esto, porque ¿por qué Israel antes no había atacado? Porque en Siria había los S-400, S-300, otros sistemas de ataque, de ataque antiaéreo que no ponían en peligro a los F-15, F-16 y ni mucho menos a los F-35 porque tenían tecnología stealth, pero ponían en riesgo a los aviones de reabastecimiento, y los aviones israelíes podían llegar a Persia, pero a la hora del regreso tenían que aterrizar en alguna parte y no lo podían hacer. Pero ahora que el ejército sirio ha sido desarticulado, no tienen defensa antiaérea, pues acampan a sus anchas. ¿Cómo ves tú la situación en la Mira, región con eso? vaya, mira, todos entendemos que Israel, o más bien, tenemos que diferenciar. Voy a empezarlo a diferenciar porque no es toda la población israelí que apoya al gobierno de Netanyahu, pero el gobierno de Benjamín Netanyahu ha estado luchando contra 7 frentes: Sí, estados, movimientos o grupos armados y grupos proxy, ¿verdad? En los cuales ellos claramente, yo escuché hace tiempo declaraciones de Yoav Gallant, el ex ministro sí, de de defensa. Defensa, que hablaba de 7 frentes, y también Benjamin Netanyahu lo dijo hace poco. Y solo para que recapitulemos, estamos hablando de los estados que han estado patrocinando el eje de la resistencia, Mm, ese es el verdadero nombre, en contra de Israel, es Irán, que es prácticamente ese líder ideológico y el líder militar, bueno, y también el líder económico. económico, ¿verdad? Del eje de la resistencia. Y dentro del eje, ¿a quienes teníamos o a quienes tenemos todavía? Vaya, Irán, ya lo sabemos. Siria en los tiempos de Bashar al-Assad. ¿Por qué los aviones o la fuerza aérea de Israel no entraba en la mayor parte del territorio sirio? Porque allí estaban apostadas las tropas rusas. Entonces, las tropas rusas estaban protegidas por S-300, S-350 y S-400.
Entonces, si bien los S-300 y S-350 no tienen la tecnología para impactar los aviones más nuevos de la Fuerza Aérea Israelí, más los S-400, sí. Por lo tanto, si se encontraban estas baterías antiaéreas y antimisiles en alerta y habían problemas limítrofes internos con las tropas estadounidenses, una de dos, o los estadounidenses le pedían a los israelíes que no entraran en espacio aéreo para evitar un conflicto en el cual Estados Unidos tuviera que entrar en contra de Rusia, o número dos, fue por la misma decisión del gobierno israelí de no provocar para no generar un conflicto con una Rusia que, ojo, no es enemiga de Israel, sino que siempre han tenido relaciones cordiales. ¿Ok? Mm, Ahora, estamos hablando de Hezbollah. Hezbollah en el sur del Líbano. Hezbollah ha sido impactado fuertemente sí. y su capacidad militar ha sido bastante diezmada. Estamos hablando de la yihad islámica en Palestina. Está debilitado porque ha luchado a la par de Hamas, ¿verdad? Estamos hablando del gobierno talibán, pero el gobierno talibán en Afganistán se mete menos. Estamos hablando de grupos de resistencia en Irak. Estamos hablando de los hutíes en Yemen. Estamos hablando de otros grupos proxy. Aquí tengo exactamente estos. Mira, mira qué lindo. Hash al-Shabi, Bahrein, Kataib Hezbollah, que no es el mismo Hezbollah que Sí. conocemos, que también opera en Líbano. La Yihad Islámica en Palestina y grupos en Pakistán. ¿Quién coordina a todo el eje de la resistencia? La Guardia Revolucionaria de Irán y Mm. la Brigada Al-Quds. Perdón, las fuerzas Quds, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nosotros vemos en este momento es todo el eje de la resistencia que está ya activado. Me dan todos. Y se empezó a O sea, a mí como la activar muchachita esta cayendo, desde me va a que decir a inició mí la incursión cómo son de las cosas. Israel Si no le gusta, en la franja de Gaza, ¿verdad? Desde ahí se activaron. Pero ahora que nosotros vemos que Estados Unidos ha entrado ya en el teatro de guerra, entonces lo que vamos a ver con mucha probabilidad es que ellos van a empezar a dirigir, por lo menos los hutíes, y ya lo anunciaron, y grupos, movimientos armados y proxies de Irak, la van a empezar a dirigir hacia bases estadounidenses. Ahora, si, ¿cuál puede ser el resultado negativo para el gobierno de Donald Trump si estos grupos llegan a ser exitosos en sus ataques a las bases? Generar un cambio de la opinión pública dentro de Estados Unidos y hacer que el grupo de personas que no corresponden al voto duro del Partido Republicano, pero que forman parte de MAGA y apoyaron a Donald Trump, le den la espalda. Aquí tengo una pregunta, perdón que te interrumpa, pero que me parece muy importante esto. Mm. ¿Tú crees que esto se puede convertir en un Vietnam 3.0? Lo digo porque da la impresión, luego de la respuesta de Donald Trump, cuando anunció mediante una conferencia de prensa que duró como 4 minutos el ataque con esos B-2, de que dio a entender de que, bueno, ya atacamos, se acabó, Dios muy buenas, y si nos atacan se va a liar parda. Es una amenaza bastante delicada y tiene fundamentos, porque Trump ha enviado destructores, fragatas, 3 portaaviones que son unas bestias
con un equipo súper grande, ha enviado los Sí. F-22, los F-35, los F-16, los F-15, los reabastecedores, tienen 2 sistemas TAP en Israel. Madre mía, tienen un arsenal Ujú. de guerra brutal, pero no tienen aparentemente la suficiente cantidad de tropa como para hacer una incursión en, en Irán, en Persia. No la tienen. Entonces, ¿en qué se mete Estados Unidos si esto se convierte en un Vietnam 3.0 o en un Ucrania 2.0, que se creía que iba a ser algo pim pam pum y adiós muy buenas y terminó siendo algo porque ya, es más, un reporte que vi antes de que comenzáramos este podcast, ¿sabes? De Al Jazeera afirmaba de que los iraníes creen que esta guerra puede durar 2 años. Eso se le conoce como guerra de desgaste y puedo estar equivocado porque principalmente no soy Sí. experto en la materia, pero Israel no está preparado para eso. Y Estados Unidos está justo ahora en paños húmedos. Tiene una situación económica muy delicada. Es más, también un último reporte que leí justo antes de iniciar este podcast es que Trump decía que no quería que el barril del petróleo aumentara su valor porque la recesión en los Estados Unidos iba a impactar mucho más de lo que ya la está haciendo. O sea, cierre del estrecho de Hormuz complica las cosas, la lía muy parda. Ahora, te repito, ¿crees tú que esto pueda agravarse más en el sentido de que no sea una guerra focalizada en el tiempo, en un par de semanas, sino que se extienda por meses o hasta años? Mira, yo lo que vi es que Trump ha intentado salvar cabeza y ha puesto a Peter Hegseth y ha puesto a Marco Rubio a decir claramente que, y también a vicepresidente J.D. Vance, y los ha puesto a decir que ellos están en guerra con el programa nuclear iraní, no con el Sí, lo han gobierno dicho. iraní ni con la población iraní, ¿verdad? Y que ahora es momento de negociar. Es una postura de poder para generar temor en el régimen iraní, por supuesto, pero es una postura infantil también, porque ¿cómo no van a esperar una respuesta iraní? Es que precisamente el gobierno iraní tiene que Está dar una obligado. respuesta para consumo interno. ¿Verdad? Eso es sumamente importante. Esto para consumo interno, aunque sea débil. Y es aquí donde cobra importancia la pregunta que me hiciste anteriormente, que si movimientos armados, grupos armados o grupos proxy y los que se entrelazan pueden pasar al frente de guerra para evitar chocar directamente con los Estados Unidos. Ahora, una cosa bien importante. Estados Unidos en este momento, si entra en una incursión terrestre, Uf, Estados Unidos entra a una situación similar a la que tuvo en Irak o peor. ¿Por qué? Porque en Irak era mucho más fácil hacer un cambio de régimen, porque tenías a grupos étnicos y a grupos rebeldes que eran prácticamente que se mantenían que mantenían sus zonas territoriales dentro de Irak por la fuerza que hacía el gobierno de Saddam Hussein para mantener el territorio unido. O sea, a través de la fuerza estaban unidos. Pero en Irán eso no sucede. En Irán vemos una sintonía chiita, una sintonía religiosa de la mayoría de las personas y un respeto hacia el guardián del Islam chií. ¿Quién es él? El Ayatollah Khamenei, ¿verdad? Recordémonos que ¿cómo le podríamos llamar? La facción chií, llamémosle así, mm, del Islam es una de las que tiene la interpretación más radical del Corán y de los estudios islámicos.
Pues en esta interpretación radical del Corán, que tengo que aclarar por aquello de las dudas, yo no soy simpatizante de esto, ¿verdad? Eh, eh, Tiene muchas personas que están dispuestas a morir A por su todo, religión. a todo. Mientras que en Irak la mayoría eran sunitas. Y dentro de estos que se hacían llamar sunitas, una gran parte laicos. Entonces son condiciones muy distintas. En Irak la intervención fue mucho más fácil porque no existía una Rusia, no existía una China como actores importantes en el Ya, ajedrez geopolítico de ese momento, pero ahora sí existe ya voy a y llegar a el eso. mundo es tripolar, Ya voy a llegar, ya vamos a ¿verdad? llegar a eso porque tengo otras preguntas. Quiero que me sintetices hasta lo más posible. Si es probable, si crees que es conveniente, en una sola palabra. ¿Estaba obligado Estados Unidos a intervenir? ¿Sí o no? Sí, Estaba obligado. Vale, estaba obligado a por intervenir. supuesto. Ahora, eh, ahora ya hablamos bastante sobre los Estados Unidos, pero hay que hablar también bastante sobre Irán. Los golpes que causó Israel en Irán no fueron golpes leves, hay que decirlo. Han sido golpes contundentes. Mataron al jefe de las fuerzas Quds. Mataron al jefe de la Guardia Revolucionaria. Mataron a dos jefes de Estado Mayor, el antiguo, y a los 4 días mataron al siguiente. Y el nuevo. Y sí, bueno, este es el que está justo ahora, es el tercero. Y ahora han matado a gran parte de la cúpula. Aparentemente habían matado también al asesor más cercano del Ayatollah Khamenei, pero ese está vivo. Era una información falsa la que circuló. Y parece ser que al Ayatollah intentaron matarlo. O sea, quisieron, me dio la impresión a mí, porque le di un seguimiento también, replicar la operación Vipers que hicieron con Hezbollah, a Ah, donde mataron a todos y descabezaron completamente toda la organización. Aunque hay una gran diferencia, hay que decirlo, entre una organización como Hezbollah y un Estado tan ramificado, tan amplio y preparado para ese tipo de cosas como lo es Irán. Y sabemos que está muy bien preparado porque Hezbollah todavía no se ha terminado de rearticular. Es más, recientemente le han matado a algunos pocos que estaban comenzando a ascender y a coger vuelo. Mientras tanto, en sí. Irán, el ayatollah mataron al jefe del Estado Mayor, que estamos hablando que es lo más alto que se puede tener dentro de las Fuerzas Armadas. Ya tenía otro. Lo mataron, colocó a otro y comenzó rápidamente a subir de rango. O sea, ya habían protocolos y personas esperando, por lo visto. Además, Irán ha entrenado a los hutíes y los hutíes tienen un sistema de ramificación independiente, no tienen Sí. un único comando central. Y si ellos han entrenado a los hutíes de esta forma, creería que los iraníes también tienen un sistema parecido, no un comando central a donde si lo atacas se acabó absolutamente todo, sino que tienen diferentes ramificaciones que pueden comenzar a ascender como las manos de un pulpo. Vale, entonces, pero aún así el golpe fue significativo, consideraría yo, no sé cómo lo ves tú. Vaya, mira, de hecho yo te voy a ser honesto, bueno, hoy creo que se cumplen 10 días de la operación, Sí, porque fue el 13 por de lo junio. tanto, sí, ok, perfecto, sí, 13. Ok, yo te voy a ser honesto. Yo he chequeado por lo menos los datos que puedes encontrar de manera pública en el Internet sobre las capacidades antiaéreas o de defensa que Irán tiene. Y desde ya te lo digo que en papel, sorprendente. Pero lo más sorprendente no fue eso, sino que lo más sorprendente es que Israel empieza a atacar y las baterías antiaéreas y los radares muertos, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que nos indica? Una operación de interferencia radioelectrónica para cegar todos los sistemas antiaéreos y para poder penetrar el espacio aéreo de manera cómoda. Después de las 8 horas se reactivan.
Perfecto. Y ahí ya cambia la situación. Ya con mucha seguridad yo te podría decir, y yo he visto a muchísimos analistas y he investigado muchísimo sobre este tema, y aparentemente la mayoría de las incursiones aéreas no han sido directamente en espacio aéreo iraní, sino que han sido en espacios aéreos Iraquí. de países, ajá, de países donde Estados Unidos tiene bases. Por Mm, lo tanto, aquí no cabe duda de que Estados Unidos estuvo detrás de la operación todo el momento. No es cierto de que Israel lo hizo solo no, 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 y no. que el mundo estaba en vilo esperando a ver si Estados Unidos entraba o No. no. Esto es falso. Esto es una falsedad. Eh, para el consumo estadounidense, yo entiendo que el gobierno de Donald Trump no haya deliberadamente desde un inicio anunciado que Estados Unidos formaba parte de la operación, pero eso ya son situaciones internas de ellos que uno ni se mete, ¿verdad? Y que no vale la pena, siempre sucede, pero sí lo que yo te puedo decir claramente, lo que yo te puedo decir claramente es que algo que ha quedado ya bien patente es el hecho de que el sistema de defensa israelí está fallando más de lo que se esperaba. Sí. Recuerde que el sistema de defensa israelí consta de tres capas, los misiles Arrow 1 y Arrow 2, que son los de largo Dos y alcance. tres. Los misiles, David Sling, la onda de Onda de David, David. creo que sería, Sí, onda de David. ajá, onda de David, que es el sistema intermedio de distancia o de altura intermedia, y tenemos cúpula de hierro, ¿verdad? Faltan dos. Que es el de alcance bajo. Falta el NIM Patriot y falta el sistema ZAP, que tenían solo una antes Sí, del inicio de la promesa verdadera uno, que fue cuando mataron a un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria que estaba adjunto a una embajada sí. y han enviado una segunda batería. Entonces, para los sistemas más avanzados son el ZAP, el NIN, el Arrow 3 y 2, la onda de David, la cúpula de hierro y también han estado practicando con sistemas láser. Solo que eso están, por lo que entiendo, dentro todavía de la cúpula de hierro. O sea, tienen un sistema muy avanzado, pero tienen serias dificultades porque los iraníes tienen una gran cantidad de misiles y una gran cantidad de drones, saturan el espacio aéreo y para recargar, por ejemplo, el ZAP, por lo que entiendo, son de entre 12 a 24 horas. O sea, te dan una ventana de oportunidades ahí bastante grande a donde puedes penetrar los ataques y por eso es que vemos misiles. Lo que ha demostrado Irán es que Israel no es impenetrable porque ha golpeado y bastante fuerte. Fíjate que muy poco se habla de esto, pero hay puntos que son estratégicos. Por ejemplo, hoy por la mañana atacó una central eléctrica. Han atacado cerca de la bolsa de valores, que no es cualquier cosa. Cerca de hubs tecnológicos, de centros de alta tecnología. Han atacado, por ejemplo, cuando atacaron el hospital Safor, creo que se llamaba, se me olvida justo ahora el nombre. Ese se encuentra aquí a 40 kilómetros de la Franja de Gaza y era el hospital por excelencia donde llevaban a los soldados heridos de diferente tipo de gravedades que habían sido dañados pues en el conflicto en la Franja de Gaza. Sobre eso no se habla, pero te quiero hacer otra pregunta, Juanjo, porque el tiempo se nos está alargando y tienes que descansar. Eh, Se ha hablado de matar al ayatolá. ¿Qué implicaciones tiene esto? Antes de responderte, solo un paréntesis. Yo Dime. sé que el tiempo apremia, pero hay que decirlo. Mira, el por qué está empezando a fallar el sistema de defensa antiaéreo y antimisiles israelí, porque Irán está utilizando la estrategia de Sí, saturación. sí. Y la estrategia de saturación no solo es saturación, sino que viene combinada con interferencia radioelectrónica. Y yo estuve investigando sobre esto y tiene muchísima lógica. Los primeros misiles que van sin carga, primeros misiles sin carga, solo llevan sistemas de, eh, Guerra electrónica. de, de guerra radioelectrónica, ¿verdad? Los segundos son señuelos
terceros lentos, drones. Y a los cuartos ya son los misiles modernos, hipersónicos. Y los hipersónicos que tienen en menor cantidad son los que han estado penetrando, ¿verdad? Estamos hablando de los Fatah 1 y 2. Por lo tanto, contra esos nada se puede hacer. Entonces, por eso es que Israel ha estado bombardeando y lo más probable es que Estados Unidos va a empezar a hacer lo mismo. Dentro de poco han estado bombardeando las lanzaderas de misiles o las baterías de misiles. Eso lo he dicho, Precisamente. eso lo he dicho yo, fíjate, porque Irán tiene un arsenal gigantesco de misiles, pero sin las lanzadoras o las lanzaderas, ¿para qué sirven esos misiles? Los puedes colocar en un salón ahí como adorno. Si las lanzadoras no están, adiós muy buenas. Sí, es que por eso es que están atacando las lanzaderas. Ahora, la respuesta de lo del ayatollah. Yo sé que claramente el gobierno estadounidense ha dicho que no están pensando en un cambio de régimen. Y te voy a ser muy honesto. Sería ilógico pensar en un cambio de régimen en este momento. Y te lo voy a decir por qué. A ver. Porque es un régimen teocrático. El gobierno de Saddam Hussein no era teocrático, A la fe. pero el régimen iraní sí es teocrático. Por lo tanto, si a los fieles les matas al guardián de tu religión, como es el Ayatollah Khamenei, entonces los fieles están ávidos de venganza. No están pensando en libertad, no están pensando en democracia, no están pensando en libertad de expresión, en libertad de asociación, en libertad de religión, no están pensando en libertad de prensa, no están pensando en derechos humanos, que es lo que Estados Unidos vende con un cambio de régimen, Muy interesante ¿verdad? eso, ¿eh? Y Estados Unidos tiene problemas internos muy fuertes. Y Donald Trump se jugaría su capital político si se embarca en una guerra similar a la de Irak, porque son guerras que ya ha sido comprobado que no generan ninguna definición. Primero, no tienen ninguna definición. Y segundo, no generan ningún resultado positivo ni político para los gobernantes estadounidenses al final, ni económico. Los únicos que ganan acá es el complejo militar No, industrial de se Estados forran. Unidos, ¿verdad? Sin embargo, acabo de escuchar a Donald Trump que abrió la posibilidad Eso te de iba a un decir. cambio, Sí, sí, sí. Eso te iba a decir porque ¿verdad? Trump, mediante Pete Hegseth, mediante JD Vance, mediante Marco Rubio, principalmente mediante JD Vance, dijo que no buscaban un cambio, como tú ya lo comentaste, de régimen, que ellos no estaban en guerra con el pueblo iraní, sino que con su programa nuclear. Y como ya lo habían destruido, desarticulado, que falta por ver si es cierto, porque se saben que hay perforaciones en las bases, pero no se sabe qué tanto daño ha habido. Según ha dicho Dmitry Medvedev, el daño no es significativo. Y eso lo ha dicho el vicepresidente de seguridad, no sé, se llama, no me acuerdo cómo se llama la organización, pero de El seguridad. Consejo de Seguridad de Rusia. Sí, el Consejo de Seguridad, gracias, gracias, gracias. El Consejo de Seguridad de Rusia. Él lo dijo claro, hay 10 puntos en una publicación que él hizo mediante X en referente a esto. Pero, mira, estamos hablando acerca de que a Irán es difícil porque no es Saddam Hussein. No es otro líder que han derrocado. No hay un símil porque este es religioso. No es un poder político el que está ahí. Pero hay un detalle. Reza Pahlavi. El príncipe heredero Reza Pahlavi, desde que inició este conflicto, ha estado día sí y día también publicando que busca un cambio, quiere regresar al poder. Pero para eso se necesita que haya un alzamiento popular a gran escala. Y me he percatado, me puedo equivocar, pero da esa impresión de que Israel lo ha intentado hacer
¿Por qué? Hackeó el sistema de televisión iraní y comenzó a publicar videos Ajá. de levantamiento, de álcense, que reza Pahlavi y regresa. El problema que la caída del Shah fue en el 79. Mucha gente todavía está viva, o sus padres vivieron, o sus abuelos vivieron, y le contaron lo que pasaba. Entonces tienen un tanto fresquito esa vaina. Si le sumas eso que lo tienen fresco con que siguen a un líder religioso y no político, ¿crees tú viable que realmente hay una revolución? Porque también aquí cabe, es que mira, hay varios aristas sobre esto. O sea, ya he visto reportes no oficiales, evidentemente, que apuntan a que posiblemente Estados Unidos, posiblemente Israel y sus aliados comiencen a armar, por ejemplo, a los kurdos. Que Irán tiene kurdos, también tiene a los que están cerca de Pakistán, se llaman los... Uf, se me ha olvidado justo ahora los nombres. Pero bueno, Irán es un país súper grande, que tiene una diversidad de etnias y es un estado muy complejo, ¿ya? Y que Sí, el ayatollah los ha sabido cohesionar, los ha sabido llevar bien a todos, ¿verdad? bajo la religión. Bajo la religión, pero hay un problemilla, que cada quien quiere tener su propio lado y podrían armarlos. Reza Pahlavi, ya vimos que Donald Trump no dijo quiero cambiar el régimen iraní, pero dijo podría darse el caso, como quien dice, sigan chinchando, síganse resistiendo, sigan respondiendo y que les viene a ustedes el siguiente machetazo. Em, También le podemos sumar a esto que los países en la región, aunque han dado apoyo a Irán, ha sido un apoyo entre te lo doy porque te lo tengo que dar, no porque ganas no tengo, porque bien ni me caes. Irán está solo en la región. Vaya, mira, te voy a decir algo así bien sencillo de entender. Número uno, Reza Pahlavi, perdón, corrección, hijo del Shah de Irán, quien fue derrocado en 1979 con un levantamiento popular de Sí. masas. Si existió un levantamiento popular de masas e inicia la revolución islámica en contra de él, ¿por qué crees tú que fue? Porque estaban contentos con su gobierno. Lo derrocaron porque la mayoría estaban descontentas con su modelo de gobierno. ¿Tú crees que Ayatollah Khomeini, quien vivió por 10 años después de tomar el poder, después de derrocar al Shah de Irán y que se fue al exilio, ¿tú crees que el gobierno de él no se dedicó a destapar ante la población iraní todo lo que sucedía en los tiempos del Shah de Irán? Por supuesto que Le sí. servía como combustible a Porque, ellos. ajá, ¿tú crees que los siguientes años, desde 1989 hasta la fecha, el gobierno del Ayatollah Khamenei no se ha encargado de seguir exponiendo todo lo que sucedía en los tiempos del Shah de Irán? ¿Tú crees que no les han explicado cómo llegó el Shah de Irán al poder en 1953 por segunda vez? Luego también de Y una... Sí. dando un golpe de Estado e interrumpiendo el proceso democrático de Irán. Aunque no sea democrático, el gobierno de los ayatolas desde 1979, pero es un gobierno teocrático, que es aún más fuerte que un gobierno democrático. Por lo tanto, la lógica en sí misma te dice que es no imposible, pero muy difícil en estos momentos poder derrocar al Shah al Ayatollah Khamenei. No porque no se pueda iniciar una operación de desgaste para hacerlo, sino porque no solo es Estados Unidos quien lo va a intentar hacer, sino que lo va a intentar hacer Israel. Y si Israel está abiertamente tratando de provocar un cambio de régimen, va a generar aún mayor resistencia, porque entonces ahí ya se vuelve incluso más religioso que político, mientras que siendo solamente Estados Unidos es de carácter político.
¿Me explico? ¿Le afecta más que esté en medio del tinglado los israelíes? Por supuesto, ya son factores históricos religiosos los que entran en juego. Ya no solo es una situación de cambio de régimen por medios políticos como Estados Unidos lo podría ser, ¿verdad? Juanjo, mira, yo también te quería preguntar sobre las implicaciones que podría, o mejor dicho, el apoyo que podría recibir Irán, porque hay que decirlo, Irán se ha preparado para este escenario, Sí, por supuesto. que el escenario quizás es más catastrófico o está dentro de los parámetros que ellos veían de un posible ataque, no lo sabemos, pero lo más probable es que tuvieran ellos contingencias, medidas, protocolos para accionar cuando esto pasara. Irán tiene titanes, Irán tiene titanes de Claro, apoyo. Rusia a nivel militar, principalmente. China a nivel económico. económico. Pakistán a varios niveles, no tanto económico, no tanto militar, tiene de todo un poquito. Luego tenemos a Corea del Sí, Norte, que es principalmente armamentístico, principalmente porque tiene unos arsenales brutales. Los arsenales norcoreanos y surcoreanos son de los más grandes del mundo, porque todo el tiempo están preparados para la guerra. Ahora, sí, ¿qué implicaciones podría haber que así como a Israel le dio soporte a Estados Unidos, y ojo a esto, y otros países de los cuales no se habla, porque Israel ataca, pero Israel cuando se defiende rara vez se defiende solo. Ahí están los franceses, ahí están los británicos, ahí están los estadounidenses, ahí están los alemanes, ahí están los jordanos, ahí están varios países, que yo no digo que eso sea bueno ni que sea malo, pero que permiten penetrar el espacio aéreo, activan sus defensas antiaéreas y un montón de cosas que les ayudan, les ayudan. Rara vez se defienden solos. Pero ¿y qué implicaciones tiene que de repente Rusia le dé un apoyo a Irán? China le dio un apoyo a Irán, que yo China lo veo más complicado, lo veo más diplomático, más político, más económico, antes que militar. Que Pakistán se lo dé o que Corea del Norte se lo dé. Tomando como punto de partida que ya se manejaba de que Pakistán estaba dispuesto a darle apoyo a Irán, que Corea del Norte, según fuentes OSINT, que está dispuesto a darle apoyo a Irán. Pero esto se robustece más cuando justo el día de ayer hemos estado hablando de eso. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, en el punto número 3 dice que hay países dispuestos a entregarle armamento nuclear a Irán. No dice nosotros, no dice aquellos, pero por simple descuento sabemos que no va a ser Francia, no va a ser Reino Unido, no va a ser Israel, no va a ser Estados Unidos, va a ser el otro bloque que tiene y que muchos de ellos se encuentran fuera de los acuerdos de tratados nucleares. ¿Cómo ves eso tú? lo peor que podría suceder para los intereses nacionales o de seguridad nacional israelí y para los intereses geopolíticos estadounidenses es que de la noche a la mañana surgiera un Irán con armas nucleares, motivo por el cual, a pesar de que la operación eh, real es generar un cambio de régimen a mi manera de ver, ¿verdad? Pero es el motivo por el cual a nivel mediático funciona la narrativa de detener el programa nuclear iraní, por obvios motivos. Es lo peor que podría suceder a nivel geopolítico para Estados Unidos y a nivel de seguridad nacional para Israel. ¿Por qué? Porque entonces Israel pierde su capacidad de disuasión regional, ¿verdad? Y países como China y países como Rusia o como la Federación Rusa, perdón, ganan más poder geopolítico con un Irán al cual no se puede disuadir de manera nuclear. Ahora, entendamos que países como la Federación Rusa y la República Popular de China están promoviendo un cambio de orden mundial hacia un nuevo orden mundial multipolar,
y que en el momento todo indica que Donald Trump ha aceptado en acelerar un cambio hacia un orden mundial tripolar. Lo hemos hablado en otras entrevistas, ¿verdad? Por lo tanto, en la sintonía de los cambios hacia un orden mundial multipolar, donde sea más democrático y más equitativo y no solo sea la hegemonía de uno solo o la unipolaridad, entonces entendemos nosotros que bajo ese entendido nace el BRICS. E Irán forma parte del BRICS. Irán tiene control sobre la parte norte del estrecho de Hormuz, por donde pasa entre el 20 y el 30% de todo el crudo del mundo. Por lo tanto, si un país si una federación como la Federación Rusa ya perdió Siria. poder geopolítico y poder regional con la caída de Bashar al-Assad, lo peor que podría hacer Vladimir Putin es permitir que Estados Unidos siga bombardeando y debilite totalmente a Irán y que se promueva un cambio de régimen, porque esto va en contra de sus intereses nacionales Y geoestrategia. expresados en su proyección geopolítica. Y para China, lo peor que podría suceder es perder influencia en esa región, porque hoy ya la tiene fuerte. Por lo tanto, si estos países entienden que no pueden perder esa proyección regional que tienen en Oriente Próximo, van a tener que intervenir. Pero la primera acción es diplomática. Y ya Vladimir Putin ya incluso se ofreció como un mediador. ¿Por qué? Rusia siempre ha tenido muy buenas relaciones con Israel y tiene obviamente como aliado a Irán, como un aliado estratégico. Ese es el primer curso de acción. El segundo curso de acción es lo que podríamos ver en estos momentos que ha sucedido, que el ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní se fue a reunir con Vladimir Putin. Uy. Obviamente para pedir apoyo militar o pedir armamento o pedir apoyo con el tema de satélites para saber cuándo vienen los misiles y, Tecnología, y inteligencia. tecnología de inteligencia. Sea lo que sea, este sería el segundo curso de acción. El tercer curso de acción podría ser ya armamento y el cuarto curso de acción podría ser ya involucrarse de Enviar manera tropas. decidida. Enviar tropas. Sí, Sí, y fíjate que si yo, Rusia y China quieren que el orden multipolar y el BRICS no sea afectado, no implosione. van a tener que intervenir tarde o temprano. ¿Ok? Sí, es que no se pueden permitir porque, a ver, si No algo, se lo pueden si algo permitir. que ha quedado muy claro es que en la región, a pesar de que Israel históricamente ha estado cubierta y rodeada de enemigos, ya no es el caso. Egipto ya no es enemigo de Israel. No, no, Emiratos no. Árabes ya no, Bahrein no, Emiratos Árabes Unidos no, Omán no, Qatar no, Siria con el cambio de régimen ya no es el caso porque al-Golani, a pesar de que lo he intentado blanquear, tiene un pasado súper oscuro. Pero, por ejemplo, el último reporte que vi hoy por la mañana es que habían más penetración de tropas israelíes en territorio sirio y no hay bulla sobre eso, no hay nada. Ayer hubo un atentado a una iglesia a donde murieron aparentemente decenas de personas y decenas también resultaron heridos. No hay mucho revuelo. Al-Golani llega a reunirse con Emmanuel Macron en los Elíseos, se reúne con el canciller alemán, ellos envían. Están blanqueados ya. Por algo lo están apoyando y bastante. O sea, Israel ya no está rodeado de enemigos. Quien sí tiene enemigos por toda la zona, lo que sucede es que tienen una máscara ahí y que no son enemigos por el ambiente religioso, es Irán, porque con ellos sí tienen problemas reales y muy reales, porque los sunitas no es de los años 60, 70 o quizás de los años 80 que sí había una situación bien delicada. Hoy no, hoy el que realmente lleva la batuta del combate a Israel
son los iraníes. Y yo no estoy diciendo que con eso sean buenos, solo digo que la batalla real es entre ellos, ya entre esos dos estados. Los demás están ahí y como se llevan bien con Estados Unidos, se llevan bien con Israel. Es muy simple. Vale, pero hay un punto del cual no Vaya, hemos hablado, mira, ve. Dime, perdón. ujú. El lobby israelí se ha encargado de que Estados Unidos haga algo muy importante por el Estado de Israel. Dos cosas importantes. Número tres, llevar a cabo operaciones de cambio de régimen a través de golpes de Estado en todos los países que rodean a Israel, para imponer gobiernos que estén en sintonía de la política exterior estadounidense. Eso es número uno. Le da más proyección regional, perdón, le da más proyección geopolítica a Estados Unidos y estabiliza la situación de seguridad nacional de Israel. Eso es por un lado. Y por otro lado, el lobby israelí se ha encargado de que Estados Unidos exacerbe las diferencias religiosas y étnicas existentes entre persas, chiitas y árabes o descendientes de árabes sunitas. Pues estas dos operaciones son las que se han estado llevando a cabo en Medio Oriente o en Oriente Próximo. Y a través de esta manera es que han estado cambiando de manera artificial el entorno de Israel. Ujú. ¿Ok? Vale, hay un detalle antes de que terminemos, Juanjo, que no podemos dejar de hablar y es que también Dmitry Medvedev apuntaba a otro punto que es extremadamente relevante. Te comenté de tres. El tercero Sí. es que dijo que habían países, sin mencionar a un solo país, ni siquiera a ellos, que estaban dispuestos a enviar armas nucleares a Irán. Que esa es la disuasión por excelencia, porque país con arma nuclear, ese país no es atacado. Mejor ni lo veas, déjalo que hagan lo que les Sí, dé la roncada gana, y si no vean Corea sí, del Norte. claro. Ahora, el segundo que es muy importante es que las centrales nucleares iraníes evidentemente tuvieron que sufrir efectos adversos, daños significativos, aunque falta por ver qué, qué tan significativos son. Porque del momento que me dices que en, por ejemplo, Fordow cayeron aproximadamente 6 misiles GBU-57, sabiendo el nivel destructivo que tienen estas bombas, ya se desprende automáticamente que algo gordo tuvo que haber pasado debajo de la tierra. Pero Irán estaba al tanto. Irán sabía que esos lugares eran objetivos y sabía posiblemente de que en cualquier momento podía pasar y quizá, y lo más probable es eso, habían contingencias. Es más, hay imágenes que apuntan a que días antes del ataque llegaron un gran montón de camiones para llevarse no se sabe Sí, qué, no se sabe el qué, porque no queda muy claro. Y las justo centrífugas, las centrifugadoras que material radioactivo. sí, de Sí, 6 de 9 la de 9 es la que más creo que quieren cuidar los iraníes, que son las que sintetizan mejor el uranio 235. Y ahora, hay uranio en supuestamente, recuerda que si algo tengo muy claro yo porque le he dado seguimiento a varias guerras, es que en medio de una guerra poder definir qué es verdad o qué es mentira no es difícil, es extremadamente difícil, es tratar de comer una pieza de pollo llena de espinas o de agujas. Es complicadísimo. El punto radica que según información que está circulando mediante fuentes OSINT y estas fuentes oficiales, bueno, fuentes bastante respetables, medios de comunicación, Irán tendría más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%. Eso significa que le quedan 30% para terminar ese enriquecimiento, que no es más que separar el 238 y dejar el 235, pues sí, no sí, nos sí, compliquemos sí. mucho. El punto radica que si Irán consigue su propia bomba nuclear, como Dmitry Medvedev también lo dejó entrever, ¿crees tú que también ese pudo ser uno de los principales problemas que, o tal vez situaciones que llevaron a Trump a actuar? No querer ser el presidente
en el cual otro país consiguió un arma nuclear. Y peor aún, el Por principal supuesto, enemigo de los israelíes, que son los que principalmente por apoyan a los supuesto. republicanos. Por supuesto, si ese es trabajo, si es el mismo trabajo del lobby israelí, las presiones internas que tiene en este momento el presidente Trump por el lobby israelí han de ser grandísimas, porque ya no solo es el lobby israelí como tal que le demanda resultados por haberle apoyado con tanto dinero en su campaña, sino que tiene a todo un grupo de republicanos warmongers, comandados por alguien como Lindsey Graham, que es un hombre muy peligroso, que está presionando también para que incluso haya un cambio de régimen promovido por Estados Unidos. Y obviamente Trump entiende que si a Irán se le permitía desarrollar un arma nuclear, entonces Donald Trump iba a quedar en la historia como el presidente que le permitió, así como tú le llamas, al peor enemigo de Israel en Oriente Próximo, en tener un arma nuclear. Y allí Israel pierde su capacidad de disuasión Total. total frente a Irán. Y dejemos solo a Irán, porque Irán está dividido por varios países. O sea, hay varios países de por medio, pero todos los grupos proxy también. Por lo tanto, esta es una situación, como yo lo dije anteriormente, es una situación de salvar cabeza. Eso es lo que está tratando de hacer Donald Trump en estos momentos. Ahora, yo quiero mencionar algo que nadie lo menciona en El Salvador, y es el hecho de que es muy importante que el gobierno salvadoreño esté monitoreando cómo va desarrollándose la imagen y los apoyos en torno a Donald Trump. ¿Por qué? Porque el gobierno de El Salvador es abiertamente un gobierno aliado con muy buenas relaciones con Donald Trump. Y en algunas situaciones ha seguido líneas, si no las mismas, pero muy similares. El Salvador va a tener que llegar un momento en el cual el gobierno del presidente Bukele va a tener que saber dónde detenerse y dónde decirle al gobierno de Donald Trump hasta acá. ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a ver por el caso de los venezolanos, por el caso de Kilmar Ábrego y otros casos, otro combo de casos en el contexto de las acciones de golpe de Estado blando que se empezaron a dar nuevamente en El Salvador hace un poquito más de un mes. Hemos visto cómo está nuevamente naciendo un grupo de congresistas demócratas en contra del gobierno del presidente Nayib Bukele. Entonces, al disminuirse la imagen de Donald Trump, eso engrandece por obvios motivos dentro del contexto democrático estadounidense, engrandece la imagen de los demócratas nuevamente, ¿verdad? Y a medida de que las políticas de Donald Trump sean atacadas dentro de Estados Unidos. Y si El Salvador apoya esas políticas que lleva Donald Trump abiertamente dentro de Estados Unidos, pues entonces mira cómo funciona. Vienen los demócratas y pum, llenando el vasito poco a poco, para que cuando después exista un cambio de gobierno, entonces viene y simple y sencillamente va a ser su momento de cobrarlas al gobierno salvadoreño. Esto es un temor bastante grande que yo tengo. ¿De dónde crees tú que se desprende que hoy al presidente Nayib Bukele ya hay una ONG internacional que está apoyando a los venezolanos que están en el SECOT, que incluso quería llevar el caso a la Corte Penal Internacional? El Y CPI. nada de esto hubiera sucedido, nada de esto hubiera sucedido
si Donald Trump no hubiera tenido la necesidad de Hacer el movimiento como lo resguardar, hizo. llamémoslo así, a este grupo de venezolanos en otro lugar porque no confía en el sistema penitenciario estadounidense. Entonces, yo confío claramente en la astucia del presidente, en la inteligencia, su astucia política y en la capacidad que tiene él, su gabinete y también la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, en manejar la política exterior a manera de que todos estos apoyos que en este momento se le dan a Donald Trump no vayan a resultar contraproducentes o como un efecto boomerang después cuando exista un cambio de gobierno hacia un gobierno demócrata en Estados Unidos, hacia El Salvador. Yo Sí, confío en eso, ¿verdad? Y si no lo han tomado en cuenta, pues yo creo que es el momento de tomarlo en cuenta. sí, totalmente. Sí. Bueno, vamos a dejar este podcast hasta aquí, amigos míos. Estuvo muy interesante, pero es que recuerden que Juan José Golcher vive en Hanoi. Algunos estamos en Europa, es más tempranito, otros están en El Salvador, mucho más temprano. Él tiene que descansar, tiene que dar clases mañana en la universidad. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Te quiero agradecer, Juanjo, por siempre estar dispuesto para venir aquí al canal. Ojo, este video va a ser publicado en el canal Caos Mundial. Ese último mensaje que dio, por cierto, Juan José Golcher, el politólogo Juan José Golcher, iba enfocado a los salvadoreños, porque tanto él como mi persona somos del Salvador y ya hemos estado en otros podcasts hablando sobre temas del Salvador. Por eso él lo metió así, ¿verdad? Entonces, le hago esta explicación porque algunos dirán, bueno, ¿a qué presidente se refiere? ¿A qué tema se refiere? Bueno, a un tema de un apoyo que le dio Nayib Bukele a Donald Trump con el envío de venezolanos presuntos integrantes del TDA, del Tren de Aragua, al SECOT, al Centro de Confinamiento del Terrorismo. Eso ha traído un tremendo revuelo. El caso de Kilmar Ábrego es el más sonado, pero no es únicamente el único. Y ha habido una presión bastante fuerte hacia Nayib Bukele por ese tema. Y a pesar de eso, hay que decirlo, las últimas encuestas apuntan a que Bukele se encuentra muy bien posicionado, lo ha dicho la prensa gráfica Sí. con 8.5, por lo que recuerdo, recientemente la UCA con 8 puntos y tantos también, por encima del 8 se encuentra Bukele. Tal es el caso que, por ejemplo, Paulo Luer es un periodista que trabajó en Radio Venceremos, fue parte de la guerrilla, pidió que ya no se publicaran encuestas de la oposición, que validaran los resultados de alta aprobación de Nayib Bukele. Y bueno, un montón de cosas, amigos míos, que tienen que ver con El Salvador. En todas partes se cuecen habas y él dijo que en El Salvador se cuecen todos los días, y bastante bien. Bueno, dicho esto, recuerden, yo no suelo pedir el like, pero es importante que lo hagan todos los conectados. Si te gustó el contenido, déjanoslo saber en la caja de comentarios, comparte este video en tus redes sociales, suscríbete, recuerda seguir al politólogo Juan José Golcher mediante sus redes sociales, ya sea que me estés viendo en Tras la Verdad o en Caos Mundial. Él se encuentra, bueno, en X se encuentra como Juan José Golcher, ¿verdad? Juan Golcher 1. Juan Golcher 1. ¿Y en el resto de Juan plataformas? Golcher 1. Sí, pueden buscar en YouTube Juan Golcher Urban Talks o solo poner Juan Golcher. Ahí va a aparecer directamente mi canal y va a aparecer también canales como el de Mr. Fender y como el de Siempre en Movimiento, donde también pueden ver todas mis entrevistas. Vale, perfecto. Amigos míos, un fuerte abrazo. Se portan bien, por favor. Y ya sin más que decir, Saludos pues a todos. nos vemos. Bueno, aquí me despido con los de Tras la Verdad SV, ¿ok? Cortamos la señal y hasta pronto. Bueno amigos, aquí nos quedamos los de Caos Mundial. Es la primera vez que tenemos a Juan José Golcher aquí en el canal. Le queremos agradecer el apoyo que nos está dando porque está dando tiempo para nosotros. Espero que el análisis que ya ha hecho él te parezca satisfactorio. Puedes seguirlo en sus redes sociales. Recuerda que es un salvadoreño que se encuentra en Asia, se encuentra en Hanoi. ¿Cómo se pronuncia la palabra? ¿Cómo se pronuncia directamente? Hanoi. ¿Cómo es? Hanoi, Hanoi. Hanoi, sí. A Hanoi, bueno, se encuentra en Hanoi, entonces ahí da clases él y posiblemente lo tengamos más adelante abordando diferentes temas que tienen que ver con puntos estratégicos en el planeta, acontecimientos que pueden ser estratégicos para bien o para mal en el planeta. Dicho esto, fuerte abrazo, pórtense bien y hasta la próxima. Saludos a todos.